Un apasionado por Dios reconoce la importancia de estudiar, meditar y vivir conforme a la palabra de Dios para mantener su vida en victoria. Te damos la bienvenida a nuestro estudio bíblico. Somos Pasión por su presencia. Bienvenidos. Hoy arrancamos otro libro y otra carta del apóstol Pablo. Recuerda que venimos trabajando y venimos viendo de manera cronológica. La Biblia que tenemos nosotros no está mal, pero la Biblia que tenemos nosotros no viene no lo tenemos como tal en un orden cronológico, o sea, qué fue primero, y ahí hemos estado viendo, vamos a ver, hemos estado viendo como ese orden cronológico y las cartas de Pablo, gracias, las cartas de Pablo lo que hacen es darnos esos fundamentos y esa doctrina que nosotros como cristianos, como creyentes debemos tener, amén. Y hoy vamos entonces a iniciar Romanos. Romanos tiene 16 capítulos, pero me gusta mucho que usted y yo podamos conocer el contexto del pasaje, ¿listo? Entonces, quiero que antes de ir, quiero rápidamente presentarles algo del contexto del libro de Romanos. Efectivamente, si dice Romanos, pues está escrito ¿a quiénes? A los romanos, ¿ok? Si me ayudan con el mapa, hay un mapa que ustedes pueden mirar allí. Lo vimos en el mensaje o en la carta anterior, también en Gálatas. Y es interesante, si ustedes, díganme si lo ven, ok, esa franjita verde que ustedes ven ahí es la parte del Imperio Romano, ¿listo? Es toda esa parte que se ve ahí, en esa parte es el Imperio Romano. Recuerde que antiguamente se movían los imperios, los babilonios fueron un imperio también, los persas fueron un imperio también, y este fue quizás uno de los últimos imperios que hubo como tal. Ahora, hoy en día obviamente existen otras potencias mundiales, existen y conocemos otros países que son potencias en diferentes áreas, ¿está bien? Pero aquí lo que ustedes ven en el mapa es el Imperio Romano, ¿está bien? Roma era la capital y la ciudad más importante del Imperio Romano. Fue fundada en el año 753 antes de Cristo, pero no se menciona en las escrituras solo hasta que llegamos a la parte del Nuevo Testamento. Y ya más adelantito vamos a ver una referencia bíblica bien especial y particular con respecto a Roma. ¿Listo? Es interesante. Yo no sé cuántos de ustedes, no sé si tengan la otra imagen, no sé cuántos de ustedes en clase de historia sociales, bueno, no sé cómo le llamaban en su colegio, pero en mi época le llamaban historia. Y hay una clase donde le contaban a uno una leyenda, que es el inicio de Roma, que era de Rómulo y Remo. ¿Cuántos han visto Rómulo y Remo? ¿Sí? ¿Sí la vieron? Ahora, si está la imagen allá, ahí sí van a decir, "Ay, sí". Ok, bien. Rómulo y Remo dice que eran dos hermanos, eran gemelos, y esto, no me acuerdo exactamente por qué razón, pero finalmente fue una loba. Lo que ustedes están viendo ahí, sí está la imagen de Rómulo y Remo. Lo que usted está viendo ahí no es una vaca, ¿eh? Ese no es una vaca, es una loba. Una loba dice que amamantó a Rómulo y Remo y que de allí es donde, de ellos es que se funda Roma, ¿sí? Ahora, la historia es bien interesante porque me recordaba cuando estaba repasando esta parte de la historia, un Caín y Abel, porque si no estoy mal, Rómulo mató a Remo y él solito se quedó, ¿no? De ahí sale, de esa leyenda. Ahora, no le estoy diciendo que eso sea verdad, ¿no? Porque entonces, bueno, que lo críe una loba usted. No, no, no. Esa es una leyenda del origen de Roma. Ahora, el origen y la fundación de la iglesia de Roma, y ahí es la referencia que quiero de pronto presentarles, el origen y la fundación de la iglesia en Roma. Ojo, y cuando hablo la iglesia de Roma, no estoy hablando la iglesia católica, apostólica y romana. No, no, eso nada que ver, ¿listo? Estoy hablando de la fundación de la iglesia de Cristo en la ciudad de Roma, en el imperio de Roma. No fue de Pablo. Ahora, cuando leíamos de los corintios, Pablo fue el que les enseñó, les llevó la palabra del Señor, les compartió de Cristo y él fundó esas iglesias en la región de Corinto. Pero cuando vamos lo mismo, cuando vamos a los Gálatas, pues esas iglesias lo mismo las fundó
Pero aquí cuando llegamos a la iglesia en Roma, Pablo no fue el fundador. Y me llama la atención porque el fundador como tal o quienes iniciaron la iglesia en Roma realmente fueron personas que se convirtieron el día de Pentecostés. ¿Sabe usted qué pasó el día de Pentecostés? ¿Sí estás aquí? Ah, sí, ok. Es que... ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Viene el Espíritu Santo y quiero que miremos ese pasaje, por favor, en Hechos capítulo 2, versículo 8 al 11. Quiero que se fije allí. Ese día cuando están ellos orando, dice la palabra del Señor, allí en Hechos capítulo 2, y todos los que estaban allí reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. Ya les voy a leer la parte. Y hay una parte bien interesante porque cuando viene ese hablar en lenguas para ellos, vino en otros idiomas, ¿está bien? Y lo interesante es que empezaron a hablar en los idiomas de los que estaban allí. Entonces, lean conmigo si puede el versículo 8, Hechos capítulo 2, versículo 8 al 11 dice así: ¿cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Y empieza a decir en el versículo 9 quiénes estaban ahí: pardos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia y de Judea y de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia. Sigue diciendo en el 10, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Visitantes, ¿qué dice? Visitantes llegados de Roma. Ok, entonces ahí están los romanos. Judíos y convertidos al judaísmo, cretenses, y árabes. Todos por igual los oímos, proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de ¿quién? De Dios. Ahora, me parece interesante porque esta iglesia arrancó de ese mover poderoso del Espíritu Santo. Ahora, no fue que ellos tuvieron una experiencia del Espíritu Santo y ya montemos iglesia aquí en mi ciudad. No, obviamente ellos tuvieron que conocer a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia no puede iniciar o no se crea sin Cristo. Tiene que ser Cristo el fundamento de la iglesia. Pero me llamó la atención eso porque Pablo, hay un deseo de Pablo de ir a enseñarle a esta gente, ¿sí? De ir a compartirles. Y de ahí es donde nace de esas personas muy seguramente que en el día de Pentecostés recibieron del Señor. Ahora, esta carta fue escrita más o menos, y digo aproximadamente, más o menos entre el año 56 o el año 58. Lo digo así porque estuve mirando varios comentarios bíblicos y hay unos que dice fue en el año 56 después de Cristo. Y en el otro decían no, fue en el año 57 y 58. Entonces, en el otro decía en el 50. Entonces, más o menos alrededor del año 50 y tanto fue que Pablo escribe esta carta. Ahora, cuando Pablo está escribiendo esa carta, Pablo está en Corinto. O sea, no lo escribe desde Jerusalén, no lo escribe desde Galacia. Pablo está en Corinto haciendo uno de sus viajes misioneros y escribe esta carta. Esta carta, yo le invito a que esté atento, igual esta grabación, este podcast del libro de Romanos, también queremos subirlo para que esté allí y estúdielo nuevamente si es posible, porque esta carta de Pablo es una de las mejores exposiciones de la doctrina cristiana. Quiero que lo tenga presente, ¿listo? O sea, la Biblia como tal a usted y a mí nos da palabra, nos da enseñanza, sí, pero lo genial que tiene esta carta del apóstol Pablo, perdón, es esa secuencia, eso sistemático para enseñarle a una iglesia que había conocido de Jesús, pero que necesitaba tener una instrucción clara y firme en la doctrina. Ahora, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Romanos? Se los acabo de decir, 16 capítulos. Tiene 433 versículos, 1447 palabras, dependiendo obviamente de la versión que usted tenga, pero es aproximadamente eso. Ahora, recordemos que el apóstol Pablo tenía una ciudadanía romana. Todos estos datos son importantes e interesantes que usted y yo lo sepamos. En alguna ocasión a Pablo lo cogen, le dan bien duro y después de que le dan bien duro, él dice, venga, yo soy ciudadano romano. Entonces ellos se asustan, ¿sí? Como para que usted se haga idea, es como que usted agarre a su vecino, le dé una tunda bien dada y su vecino le diga, es que yo soy gringo.
usted no se ha metido con otro de ustedes, sino usted se ha metido con un gringo y ustedes meten problemas, ¿sí? Entonces usted dice, ay, caramba, ¿sí? No, es que yo soy venezolano. Ah, caramba, es seria la cosa, ¿verdad? ¿Por qué? La ciudadanía era parte de un imperio que era el que estaba dominando en ese entonces. Ahora, quiero que tenga eso. Pablo tenía ciudadanía romana, ¿verdad? Ahora, ¿Pablo era romano? No, no. Es interesante esa parte, pero pastor tenía la ciudadanía. Resulta que cuando nosotros iniciamos a conocer al apóstol Pablo, ¿cómo fue que el Señor Jesús llamó a Pablo cuando tuvo ese encuentro? ¿Recuerda usted en el libro de Hechos que Pablo va persiguiendo la iglesia y el Señor se le aparece? ¿Cómo le dijo el Señor? Pablo, Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese es el nombre que él tenía. Saulo, Saulo, ¿por qué me...? Ahora, de hecho se conoce a Saulo de Tarso. Tarso era una de las ciudades o provincias, bueno, una ciudad ubicada en Cilicia, algo así, si no estoy mal, y eso era parte del Imperio de Roma. Por eso él tenía esa ciudadanía. No que él fuera precisamente un romano. La ciudad de Tarso tenía concedida la ciudadanía romana por nacimiento, lo cual explica que Pablo fue ciudadano de Roma, más él en realidad era de padres judíos. ¿Listo? Quiero que tenga presente eso. Filipenses capítulo 3, versículo 5 dice, circuncidado al octavo día, él está describiendo quién era Pablo o Saulo, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. O sea, él era judío, judío, él era israelita, israelita, pero como había nacido en una ciudad que en el entonces tenía a Roma como autoridad, él por eso tenía que la ciudadanía de romano, pero en realidad no era como tal romano. ¿Listo? Quiero que tenga presente. ¿Cuándo se le cambió? ¿Cuándo se le cambia el nombre de Saulo a Pablo? Señora. Y después le dijo Pablo, no, más adelante. Ok, bien. Sí, ok. Es interesante. Cuando el Señor se encuentra con Saulo, en ese momento Saulo, él lo llama Saulo. De hecho, en realidad, la pregunta sería como, ¿recuerda usted que Abraham se llamaba Abraham y después Dios le cambia el nombre a Abraham? ¿Sí? En la Biblia encontramos casos así, donde ellos tenían un nombre y se les cambió el nombre. En realidad, Saulo no fue que se le cambiara el nombre. Resulta que Saulo, el nombre Saulo en el hebreo, porque acuérdese que él es judío, el nombre Saulo en el hebreo es el mismo Saúl. Anote eso, que eso es algún detalle bien interesante. Saulo es el mismo que Saúl, porque es un nombre hebreo. Pero como él va a ser apóstol a los gentiles, ¿sí? Y tiene un conocimiento de los gentiles, porque tenía parte del conocimiento también de la cultura, definitivamente el nombre de Pablo es el mismo Saulo, pero en griego. No sé si usted sabía eso, pero sépalo también. ¿Listo? Entonces el cambio, usted lo encuentra en Hechos capítulo 13, versículo 9, que se habla de Saulo y después dice Saulo el mismo que es Pablo, ¿verdad? Y a partir de ese momento ya dejan de llamar a Saulo como Saulo, sino como Pablo. Ahora, es probablemente porque él sería el apóstol a los gentiles. ¿Listo? La mayoría de gente para ese entonces realmente el habla de ellos era griego. ¿Listo? Entonces, por eso es ese cambio que él tiene. El propósito primordial de Pablo, y aquí vamos aterrizando en las ideas o la idea importante de esta carta como tal, el propósito primordial de Pablo al escribir a los romanos fue enseñar las grandes verdades del Evangelio. Y aquí me parece algo importante y tiene que ver con nosotros, porque son esas instrucciones apostólicas. Resulta que la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 2, versículo 19 y 20, se los voy a leer. Dice, por lo tanto ustedes ya no son extranjeros no son extraños, perdón, ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. El versículo 20 dice así,
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo Jesús mismo la piedra angular. Ahora, esta parte es importante porque, y tiene una relevancia en nuestras vidas, porque muchas personas se quedan con el, yo creo en Jesús. Escucha esto que le voy a decir o que le estoy diciendo. Muchas personas se quedan con, sí, Jesús vino y murió por mis pecados. De hecho, déjeme decirlo, hay gente inconversa, o sea, hablo de gente que no es cristiana y ellos saben que Jesús vino a la tierra. De hecho, por tradición tenemos que la gente celebra Semana Santa, ¿sí o no? La gente celebra y se acuerdan de que Jesús lo crucificaron y lloran también porque fue terrible y ta, 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 ta. Pero es ahí donde nosotros necesitamos un fundamento apostólico. No sé si me haga entender. Muchas personas dentro de la iglesia, sí, Jesús me ama y me perdonó los pecados, pero no tienen bases y no tienen doctrina en su vida. Por eso cuando alguien de otra doctrina, o específicamente, y suena feo, pero así es, si otra persona de una secta les habla y les enseña cualquier cosa, se los arrastran, ¿sí? Yo conocí el caso de una familia, creyentes ellos, pues se suponía que eran creyentes, y un día llegaron creo que fueron los adventistas o los testigos de Jehová, una de esas dos que son bastante notorias en nuestro contexto en el que vivimos, y les hablaron 2, 3, 4 cosas y los convencieron. Creo que eran adventistas, si no estoy mal, porque ellos defienden tanto el día sábado y que no sé qué, y la palabra dice que el día de reposo y ta, 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 y los cogieron, les dieron 2, 3 vueltas y ahí se fueron para los adventistas. Pero eran hermanos de la iglesia y llevaban casi 10 años en una iglesia cristiana. Entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? O una de dos, o entonces tenían razón los otros, o definitivamente era que no tenían palabra, y creo que sería más la segunda. ¿Listo? Entonces, es importante esta carta porque muchas personas, vuelvo a decir y quiero ser enfático en esto porque es fundamental esta parte. Muchas personas sencillamente se quedan con que Jesús vino, Jesús murió por mis pecados y yo soy salvo, pero no saben nada más. ¿Sí? Con el permiso de Chomi, aunque no le había dicho antes, ella tiene una compañerita, ella está estudiando y tiene un compañero que es cristiano también, pero tiene otras compañeritas que son católicas, y de hecho hay una de ellas que hace parte, no me acuerdo, tiene una corriente del catolicismo como tal. Y a veces mientras vamos en el carro, a veces yo le pregunto, oye, pero tú crees en tal cosa, y ella tiene su fe católica, pero en el fondo ella muchas cosas dice, yo no sé, yo voy al grupo y punto, ¿sí? Porque ni siquiera ella tiene un fundamento, no sé si me haga entender. Y ahí es la importancia de que nosotros tengamos un fundamento. Ahora, yo sé que de pronto decir fundamento apostólico suena como raro, pero es necesario entender que los apóstoles, y en especial Pablo, Pedro, Juan, establecieron fundamentos para que la iglesia se mantuviera. ¿Puede decir amén a eso? Ok, las razones importantes porque está esta carta, porque Pablo escribe, 1, edificar a los creyentes, ¿listo? Número 2, predicar el evangelio completo. Ya más adelante le voy a explicar otra vez qué es el evangelio completo. Conocer a los cristianos romanos para que pudieran alentarlo a él. ¿Cómo así? Él sabía que en Roma habían cristianos, pero él también sabía, escúcheme bien, de todos los apóstoles, el único apóstol enviado a los gentiles, ¿quién fue? Pablo. O sea, él era consciente de que habían en regiones de gentiles gente que había creído en Jesús, pero que no tenía como tal un fundamento en su doctrina. ¿Listo? Ojo, no era que ellos fueran malos. No, ellos tenían que tener un fundamento de su doctrina. ¿Listo? Que oraran por él, eso lo vamos a ver en capítulos más siguientes. Era necesario que ellos conocieran su trabajo, digámoslo así, para que él también tuviera ese respaldo de esos creyentes de esas regiones. ¿Listo? Y ayudarlo en el ministerio planificado en España. Hay algo bien interesante de Pablo. Su ministerio a los gentiles, o sea, no a los judíos, no a los israelitas, sino a los gentiles,
fue algo bien interesante. Y creo que eso, no recuerdo exactamente en qué punto, creo que fue en Corintios, si no estoy mal, cuando estuvimos estudiando primera y segunda de Corintios, hay un momento donde Pablo se encuentra en, o me voy para allá, a mi derecha, para las personas que de pronto están escuchando la enseñanza, o me voy para la derecha o me voy para la izquierda, ¿sí? Y él está como en esa, y si me voy para este lado, X, entonces lo más probable era que el evangelio no hubiera llegado hacia el oriente, hacia el occidente. Nosotros somos occidentales, ellos son de la parte oriente. O sea, hay un momento donde usted y yo necesitamos entender que gracias a Dios que guiaba, por su Espíritu Santo guiaba a Pablo, que él terminó extendiendo el evangelio hacia el occidente. O sea, por eso es que en España, de España subieron aún las naciones que hay en la parte de arriba, lo que ahorita conocemos como Inglaterra, todos ellos recibieron primero también el evangelio y después vino América. De hecho, si nosotros hiciéramos un recuento, hace unos días quizás, con mi esposa, o creo que la escuché a ella, una cosa y es, muchos de los misioneros que llegaron a Latinoamérica, llamemos así, Centro y Suramérica, eran misioneros ¿de dónde? De Norteamérica. Pero también para que Norteamérica tuviera el evangelio de Cristo, la palabra, era porque muchos misioneros de Europa migraron a Norteamérica. No sé si me haga entender. Pero eso es gracias a quién? A un Pablo que no agarró para China, que no agarró para la India, que no agarró ni siquiera para África, sino él se extendió hacia Europa porque el Espíritu de Dios le guió hacia esa parte. No sé si a usted le parezca, pero me parece bien bonito cómo Dios es perfecto en su propósito. Dios es perfecto en su plan. ¿Listo? Entonces, esas son unas de las razones importantes por las cuales Pablo está escribiendo esta carta a los romanos. La iglesia romana, vuelvo a decir aquí, la iglesia de Roma o romana era doctrinalmente sana. Ahora, vuelvo a aclarar, no estoy hablando de la iglesia católica romana, no. Estoy hablando de los cristianos que habían, ¿en dónde? En Roma, ¿verdad? Entonces, ellos tenían la sana doctrina en el sentido de que ellos habían creído en Jesucristo y que posiblemente, muy seguramente, habían muchos de ellos recibido el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pero como todas las iglesias, estaba en necesidad de una instrucción doctrinal rica y práctica, que para eso Pablo les va a enseñar. No se conforme, amado hermano, no se conforme con, yo creo en Jesús. No, es necesario que usted y yo aprendamos y recibamos esas bases doctrinales en nuestra vida. ¿Listo? ¿Qué diferencia? Ahora, no vamos en este preciso momento a hacer una apologética, que es una defensa de nuestra fe. Pero ¿qué diferencia hay entre usted y un católico? No todos al tiempo. ¿Cuál es su diferencia? La fe. ¿En quién? Ok, aquí dice la fe en quien yo creo realmente. Ellos creen en dioses falsos y yo creo en uno de verdad. Que tenemos, estoy repitiendo, es por lo que hay gente que escucha, listo, todo está bien. Que creemos en Jesús. Somos más habladores porque no mentiras. Tenemos más palabra para sustentar. No, está bien lo que están diciendo. No se preocupen, era como por traerlos acá. ¿Bien? Sí, está bien. Ahora, es interesante. Ojo, ¿creemos en Jesús? Déjalo sin miedo. Sí. ¿Los católicos no creen en Jesús? Entonces, ¿cuál diferencia hay? Entonces ahí es donde, ahora tranquilo, vuelvo a decir, no podemos empezar todas las arandelas que ellos tienen, pero es ahí donde empezamos a notar una diferencia doctrinal. Aquí en Sogamoso nosotros tenemos, no nosotros, bueno, aquí en Sogamoso hay más bien la oración fuerte al Espíritu Santo. Ellos tienen una doctrina enredadísima porque es un cristianismo revuelto con fetiche, la cosa más horrible. O sea, ya le venden a usted el aceite bendito, la rosa bendita, el manto bendito. ¿Sí? No le invito a que vaya, pero ellos hacen eso. Ellos usan la misma palabra que usted y yo tenemos.
Pero entonces cuando usted empieza a darse cuenta, ellos todo lo tienen con algo bendito. O sea, hay algo que ellos le tienen que ofrecer a usted. Es un negociazo redondo, ¿eh? Y allá también sanan, allá también oran por enfermos, allá hacen muchas cosas que se supone que solo haríamos ¿quiénes? Nosotros. Entonces, quiero resaltar ese tipo de cosas porque usted tiene que conocer palabra. ¿Sí? El domingo, trayendo a memoria la enseñanza del domingo, yo les decía a través de la palabra, nosotros tenemos que estar atentos a qué, a la palabra. Cuando usted conoce la palabra, la sana doctrina, fíjese que una de las cosas que va a haber en los últimos tiempos es la gente va a querer otras cosas, oír otra cosa y se alejan de la sana ¿qué? Doctrina. Pero qué doctrina si a veces ni siquiera. Por eso de pronto también como pastores nosotros insistimos y fastidiamos de pronto, oiga hermano, el discipulado, haga el discipulado, haga, y quizás es básico, pero créame, por experiencia lo puedo decir, conozco cristianos de años y no saben orar. Y cuando oran, cosas tan básicas y tan obvias como hacen una oración tan bonita, preciosa, o sea, bien, bonito, y nunca oran en el nombre de Jesús. O sea, Señor, te pido por mi familia, bendice a mi familia, ayuda a mi familia, ayuda a la hermana Adriana, Señor, que se quiere casar, Señor, ayuda a Danila, Señor, que le vaya bien, ayuda a Rosiris, que se quiere mantener joven, ayuda a Brian para que se la aguante, Señor. Amén. Nunca dijeron que en el nombre de Jesús. Ay, pastor, pero es que Dios entiende. Sí, Dios entiende, pero hace parte de una doctrina que usted tiene que saber que orar. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa es la importancia. Dele un codazo así suavecito al que tenga, no en la cara, no en la cara, pero dele así un toque al que está al lado, dígale, es importante la doctrina. ¿Listo? Eso es lo que nos hace diferentes. Eso es lo que nos da el fundamento. Eso es lo que es palabra. ¿Listo? Espero haber tratado, lo traté de ser más puntual posible con respecto a esa carta de los romanos. Usted y yo vendríamos a ser como uno de esos gentiles que conocimos a Cristo, pero que necesitamos tener una doctrina, un fundamento en la palabra. ¿Listo? Ahora, hoy no les voy a compartir todo el capítulo 1 porque hay una parte espectacular que espero podérsela compartir el próximo miércoles. Quiero que me acompañen Romanos 1. Ahora sí, vayan a sus Biblias, por favor. Y vamos a leer del capítulo 1, perdón, versículo 1 al versículo 7. Romanos capítulo 1, versículo 1 al versículo 7. Y aquí usted, yo creo y espero en el nombre del Señor que usted aprenda lo que es el evangelio completo. Quiero que lo diga conmigo, evangelio completo. Otra vez dígalo, evangelio completo. Ok, vamos a leer la palabra. Dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento. 3. Este mensaje habla de su Hijo, quien según la naturaleza humana era descendiente de David, del rey David. 4. Pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de él y en honor a su nombre, recibimos la gracia y el llamado a ser apóstol para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Y la iglesia del Señor dice, amén. Palabra de Dios. No, eso no decimos nosotros con oficio. Ahora, quiero iniciar aquí con algo bien tremendo. Este es el saludo de todas las cartas que el apóstol Pablo escribe, todas las cartas, aún las que ya vimos y las que veremos, pero este es uno de los saludos más largos, pero más importantes que hace el apóstol Pablo. Número 1, si de pronto quiere tener allí presente. Pablo no se presenta como el grande, sino como el de abajo. No se presenta como el de arriba, sino como el de abajo. ¿Por qué?
Permítame leerle nuevamente el versículo 1, pero se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Está bien? Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar la buena noticia, escribo esta carta. ¿Por qué quiero leer en esta versión? Porque en la mayoría de versiones encontramos Pablo, siervo de Cristo. Y siervo puede ser un trabajador, escuche bien, pero en realidad el término siervo que se usa en el original, en el griego, perdón, porque esto es griego, en el griego es esclavo. Ahora, ¿por qué Pablo? ¿Será que Pablo está tratando de mostrar una falsa humildad o qué onda? ¿Qué le pasó a Pablo? No, resulta que Pablo, cuando en el momento en el que él está escribiendo, la ciudad, la población dice que era un poco más de 1 millón de personas, pero muchos de ese millón y tanto que había en esa época, muchos de ellos eran esclavos. Y un esclavo, si usted estudia un poco de la cultura y el contexto, un esclavo era un esclavo, o sea, no era alguien, ni siquiera recibía un algo como tal, no, era alguien que obedecía lo que su amo decía. ¿Sí? O sea, voy a ser exagerado. Si el amo le decía, deme un besito en el dedo gordo del pie, así le huela pecueca, estuviera cochino, ¿qué tenía que hacer el esclavo? Tenía que hacerlo, ¿sí? Y donde no lo hiciera, divinamente el amo lo podía matar y nadie le iba a decir, ay, ¿usted por qué lo mató? Los derechos humanos, no, esa no existía, ¿eh? Entonces, ¿a qué voy? Pablo no se presenta como el grande, se presenta como quién, como un esclavo. Ahora, ¿por qué de pronto resalto eso? En la cultura romana había ah, muchos edificios. Roma en esa época se jactaba por las cosas grandes. No sé cuántos de los que están aquí o que están escuchando esta enseñanza han ido a Cartagena. Cartagena es bonito. ¿Han visto Cartagena? ¿Han ido a Cartagena? No. Cartagena es bonito. ¿Han visto fotos de Cartagena? El reloj, la muralla, no la muralla china, eso es en China, a ver. La muralla, el castillo de San Felipe y no sé qué. Ok, déjame decirle que por si no va nunca en su vida, pues que yo le voy a ayudar, ¿eh? No, una mentira, qué malo, ¿verdad? Usted va a Cartagena, ¡ay! El reloj, y si es un reloj, hay una plaza ahí muy bonita y hay una torrecita, está el reloj, es esa torre del reloj. ¿Por qué? Pues porque hay un reloj. El castillo de no sé qué. Usted se mueve en Cartagena, ahora, no estoy hablando mal de Cartagena, tiene su parte buena, pero es interesante. Lo turístico de Cartagena son unas cuadras. Pero es interesante y son unas casas pintadas así del colorcitos, amarillito y bla, 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 todo muy bonito. Pero es interesante, usted voltea a la cuadra y déjeme decirle, usted encuentra con cosas que usted no quiere encontrarse, así me hago entender, con indigencia, con mugre, con basura, con cosas de esas, ¿sí? Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? No le estoy hablando mal de Cartagena, vuelvo a decir, hay cosas muy bonitas. Pero algo muy similar pasaba en Roma. Ellos tenían unos edificios impresionantes. Tengo aquí algunos, por ejemplo, estaba el Palacio del Emperador, era una cosa impresionante. El Circo Máximo, que era donde ellos corrían. No sé si usted ha visto la película de Ben-Hur, si no, véala que esta está chévere. La película de Ben-Hur, y ellos corrían en unas carretas. Es bien interesante. Y ellos hacían alarde de muchas de esas cosas, pero en realidad había mucho que esclavo. ¿Sí? Cuando Pablo se presenta como un simple esclavo. ¿Esclavo de quién? De Cristo. Como diciendo, uno, yo no soy más que ustedes y yo estoy sujeto a un amo que quiero que ustedes, o creo que ustedes conocen. ¿Quién es? Cristo Jesús. ¿Listo? Me parece tan interesante. Y lo digo porque hoy en día es triste ver muchos que se creen grandes apóstoles sin entender que antes de ser megapóstoles o superapóstoles deberíamos ser esclavos de quién? De Cristo. Amén. Y él empieza explicando qué es el evangelio completo. En esta declaración que usted y yo vemos ahí, él habla del evangelio completo. Recordemos que el evangelio completo o la palabra evangelio es la buena noticia. ¿Mm? Ese es el evangelio. Es como
que usted tuviera un problema y le llega la noticia que usted necesita para solucionar ese problema. Eso es como una buena noticia, ¿está bien? Evangelio significa o se entiende como buena noticia, pero debemos tener la noticia completa. Yo les decía hace un tiempo atrás que nuestro cerebro tiene algo que es la pareidolia, que es buscar la solución o completar lo incompleto, ¿sí? Me explico. Usted está viendo una película y entonces se fue la luz en su casa. Además de que queda trasnochado porque no sabe qué pasó, su cerebro tiene una capacidad de darle un final a la historia. ¿Sí? Y ya va a entrar a matar al malvado de la película y se fue la luz. Entonces usted tiene la capacidad, su cerebrito bonito que tiene allá adentro, tiene la capacidad de decir, no, yo me imagino que ahí le iba a dar su disparo y lo iba a matar y bla, 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 bla. Y se casó y fueron felices para siempre. Así no sea ese el final, esa capacidad tiene el cerebro. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos del evangelio, necesitamos que usted y yo entendamos la buena noticia y la entendamos completa. Y aquí él empieza explicando eso. El evangelio habla del Salvador. ¿Quién es el Salvador? Quiero que miremos allí, si me ayudan en la pantalla. En el versículo 2 y 3 dice que por medio de sus profetas ya había prometido, sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este mensaje habla de su hijo, quien según la naturaleza humana era descendiente de David. Ahora, si usted se fija allí, espera que me toca subir y bajar, habla de las profecías. El evangelio, mi hermano, no es solamente lo que pasó en el pesebre o lo que encontramos en los 4 evangelios. El evangelio en realidad es la buena noticia de Dios desde el principio del mundo. ¿Sí? ¿Cuál es la primer profecía que hay del Redentor? Y todos empezamos a pensar y generalmente o la gran mayoría vamos a los salmos o nos dirigimos a los profetas mayores, un Isaías, un Ezequiel o hasta un Daniel. Pero déjeme decirle, la primer profecía que usted y yo encontramos en la palabra que habla del Mesías, la encontramos en Génesis. ¿Dónde, pastor? Si Génesis. Sí, en Génesis. Cuando Adán y Eva pecan, recuerde que hay una palabra que Dios le dice, esta le irá al talón, la simiente de la mujer le heriría la cabeza y esa le heriría el talón, acá. Y uno dice, ¿cómo así? De la descendencia. Dios le estaba diciendo, de la descendencia de la mujer, de Eva, de esa mujer, va a salir alguien que los va a redimir de lo que acaban de hacer. Esa es la primera profecía. Esa es la primera promesa que encontramos. Ahora, por eso estoy dando solamente la referencia, pero ahí cuando habla, lo prometió por medio de los profetas, lo que había prometido, está hablando de eso. El evangelio nos habla de ese plan de Dios desde el principio hasta venir a redimirnos por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Listo? Vendría del linaje de David, el rey David. Hay una parte que dice y se sentará sobre su trono y reinará. Hay muchos salmos y hay muchas palabras que hablan de ese rey. De hecho, paréntesis aquí, de hecho por eso es tan interesante que los judíos no creyeron en Jesús. ¿Por qué? Porque los judíos estaban esperando ¿quién? Un rey. Literal, ellos estaban esperando a alguien que se levantara y que los liberara de los romanos y que fuera ese descendiente de David y que fuera ese que se sentara en Jerusalén y que reinara. Y como Jesús no hizo nada de eso, o no lo hizo de esa manera más bien, por eso ellos no creen que Jesús era o sea el Salvador. Y aún hoy en día los israelitas puros ellos no creen en eso. ¿Listo? O no creen que Jesús sea el Mesías. Ahora, lo vemos cumplido en Cristo Jesús que murió y resucitó. Versículo 4 allí lo vemos que dice, pero según el Espíritu de santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la restauración. Él es Jesucristo nuestro Señor. El Evangelio completo entonces nos habla de una promesa que vendría de parte de Dios, que ahora vino, que es en Cristo Jesús, pero viene la otra parte que es interesante y tiene que ver con usted y conmigo. ¿Qué dice el versículo 5 y 6, por favor? Dice,
por medio de él y en honor a su nombre. ¿Qué dice ahí? Ayúdenme, dígalo fuerte. Recibimos. ¿Quiénes recibimos? Nosotros. Ahora, quiero que le preste atención a esto porque esa es la parte que no hemos. Esa es la parte que nuestra paraidolia le ha dado todas las fines, mas nosotros no lo hemos entendido. ¿Cómo así? Dios prometió el Salvador. Llegó el Salvador y se nos fue la luz. Porque ahí todos decimos, ¡ay, somos salvos, qué alegría! Y pensamos que hasta ahí es todo. No. La otra parte que nosotros debemos entender es, fuimos nosotros. Porque dice, recibimos la gracia y el llamado a ser ¿qué? Apóstol. Diga conmigo, yo soy llamado. O sea, el Señor te salvó, sí, no se fue la luz, hermano. El Señor te salvó y te llama para que tú seas un ¿qué? Apóstol. Ahora, no es que no vamos a decir hermana Adriana, no, apóstol Adriana, no, eso no, no habla de títulos. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es un mensajero. Entonces, ¿por qué decimos que el evangelio completo? Porque de eso trata. No solo se trata de mi salvación, se trata del propósito que ahora yo tengo en Cristo. ¿Cuál? Soy un mensajero. El Señor me salvó a mí para que donde yo vaya comparta del evangelio de Jesucristo. El Señor, ¿y por qué hago eso de que se va la luz? Para explicar, porque es que muchas personas, el Señor me salvó y me perdonó. Amén. Entonces, como no sabemos el evangelio completo, entonces el Señor me sanó y me perdonó. Entonces muchas personas empiezan a coger a Dios como si fuera la lámpara de Aladino. Entonces el Señor me debe prosperar, el Señor me debe bendecir, el Señor y como que sin darnos cuenta, cogimos que Dios se debe enfocar en ¿quién? En nosotros. Y no es así. O sea, Dios me sacó, de hecho hay un pasaje muy hermoso que dice que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas. ¿Quiénes tenemos que anunciar? Nosotros. Y eso es lo que Pablo aquí en esta carta les está explicando a ellos. No solamente que son salvos, hemos sido llamados y enviados a dar a conocer el evangelio. Y me gusta porque allí dice, por medio de él, llamados a ser apóstoles para persuadir a todas ¿qué? A todas las naciones. Estoy leyendo el versículo 5. A persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Pastor, pero es que yo no tengo ni para el bus de Duitama. No, es que cuando la Biblia nos habla de la gran comisión en Mateo 28:19, es a donde usted está llamado por Dios para que hable a los demás de Jesucristo. Pastor, pero es que si yo le digo a mi amigo, va a dejar de ser su amigo. Déjeme decirle, es preferible perder una persona porque usted le habló la verdad y no que esa persona se pierda y usted sea responsable por no compartirle la verdad de Cristo. Pastor, pero es que yo voy a trabajar, yo no voy a ser pastor en mi trabajo. Tenga cuidado porque a la larga, si usted y yo estamos en un lugar, muy seguramente Dios nos permite estar en ese lugar para que trabajemos, sí, pero para que compartamos de Cristo a las personas que nos rodean. Y eso a veces como iglesia no lo estamos haciendo. Entonces, ojo con eso, el evangelio de Cristo, la promesa que se cumplió, que me salvó, me perdonó, pero ahora yo hago parte de ese evangelio completo. ¿Cómo? Predicando el evangelio a donde yo vaya, compartiéndole a la gente lo que Cristo ha hecho en mí. De hecho, aquí quiero ser enfático en algo. Respeto, no comparto. Hay personas que tienen el pensamiento de que la gente se va a convertir por mi testimonio. O sea, yo no les voy a decir nada. Ellos van a ver la gloria de Dios en mí. Suena tan bonito, mi hermano, pero déjeme decirle que no he encontrado la primera persona que diga, yo recibí a Cristo porque es que hubiera tan buena gente mi vecino. Créame que no. La Biblia en Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos. No dice, por tanto, id y sed modelos. ¿Aló? ¿Me entiende lo que le digo? Es necesario que usted y yo hablemos. Ahora, ¿sabe por qué muchas veces no hablamos? Porque sencillamente o no tenemos una doctrina que enseñar o en realidad nosotros no hemos experimentado nada en nuestra vida
que podamos compartir de Cristo a otras personas. ¿Sí? Porque cuando yo te digo, ve y comparte a otro, yo no te estoy diciendo, uy, apréndete de Génesis, Apocalipsis, y cuando te aprendas la Biblia, ahí sí ve y dile toda la Biblia al vecino. No, 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 no. ¿Qué ha hecho Cristo en ti? Eso es lo que tú necesitas para predicar el Evangelio. ¿Qué ha hecho Cristo en ti? Y ahí es lo bonito, yo no sé, y espero que sí sea así, pero es ahí donde cuando usted comparte el Evangelio con alguien, no sé si les pasa, pero yo era un gamín y conocí a Cristo y Cristo me salvó, me cambió. Ya soy menos gamín. ¿Sí? Ah, no, yo tenía esta vida, conocí a Cristo y Cristo cambió mi vida. ¿Sí me entiende? Eso es lo que usted tiene que compartir. Pero usted tiene que ser específicamente claro en decir que quién le cambió su vida. Cristo. Porque le pregunto, ¿existirán sobre la tierra personas que son buena gente si no son cristianas? Cualquier cantidad. Hay mucha gente que hace muchas buenas obras, gente que se porta mejor que usted, hermano. Pero la gente no necesita conocer ejemplos de modelos, sino conocer a Cristo Jesús. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Lo que necesitamos es gracia y paz. El versículo 7 él termina diciendo gracia y paz. Ahora vamos a leer el anhelo de dirigirse a los romanos. Dice el versículo 8 al 10, y ya terminamos por estos lados. Dice, en primer lugar doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues el mundo entero, en el mundo entero se habla bien de quién, de su ejemplo, de su modelo, ¿de qué? De su fe, dice claramente ahí. Dios a quien sirvo de corazón, predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, por fin, se me abra el camino para ir a visitarlos. ¿Cuál era el anhelo de Pablo? Visitarlos, conocer, enseñarles la palabra. Ellos habían creído en la fe en Cristo porque dice que gente se daba cuenta, oiga, esa gente cree en Jesús. O sea, hablan de Jesús, respiran de Jesús, comparten de Jesús. Pero él quería conocer a esa gente. Cuando leía este capítulo, mi corazón ardía porque una de las pasiones que hay en mi corazón siempre ha sido compartir la palabra del Señor en lugares donde muy difícil llega la palabra del Señor. Y puedo decirle, y gloria a Dios, y Dios conoce mi corazón, pero me gozo cada vez que tengo la oportunidad de ir a predicar a un lugar, precisamente no la mega ciudad o la mega iglesia. A mí personalmente me apasiona cuando tengo la oportunidad de ir a los campos a predicar, ¿sí? Porque hay mucha gente en esos lugares que anhelan tener un conocimiento más profundo de la palabra. Honro y respeto y valoro esos pastores que están en los campos. De verdad que lo digo de todo corazón. Porque estar en el campo es más complicado que predicar el evangelio en la ciudad. En la ciudad, y como podemos darnos cuenta, usted tiene unas facilidades y usted escoge si quiere. ¿Sí? Estoy pensando, cuando nos mudamos de este lugar, habrán personas que dejarán de ir a la iglesia sencillamente porque la iglesia o les queda un poquito más lejos, pero hay gente en el campo que literalmente tienen que caminar 2, 3 horas para ir a un culto. Y cuando llegan, créanme que sí, llegarán cansados, pero llegan con tanto deseo de recibir la palabra del Señor. Pablo quería dar instrucción, vuelvo a decir, formación a la iglesia con respecto a la doctrina del evangelio. En la actualidad es interesante que tenemos que comenzar a evangelizar y me gustó algo, hermanos, que aprendía hace unos meses atrás. La iglesia cristiana, escuche esto, y hablo de iglesia cristiana en general, o sea, no hablo solo de pasión por su presencia. La iglesia cristiana en general hoy en día tiene que ser evangelizada. ¿Por qué? Porque no recibimos el evangelio completo. Porque muchos cristianos se han quedado con que Jesús existe y me perdonó y hasta ahí les llegó su vida. O sea, no tienen un fundamento y una doctrina en sus corazones. Romanos sigue diciendo ahí, versículo 11, tengo muchos deseos de verlos para impartirles, mira lo que dice, para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido
entre las otras naciones. Ahora, quiero que entendamos esto. Hoy en día existen muchas personas que han oído de Jesús, pero que ignoran la manifestación del Espíritu Santo. Y es interesante eso. Ah, a veces, y si usted entiende esta parte, y espero que él me entienda, el Espíritu de Dios se mueve de una manera impresionante. Si usted es de los que ha visto televisión cristiana, más o menos tendrá idea de lo que le digo. ¿Cómo así? Hay moveres poderosos del Espíritu Santo, ¿sí? Yo he estado en momentos, y vuelvo a decir, quiero que le cuento esto más como testimonio porque la gloria no es para mí, pero yo he tenido la oportunidad de estar en momentos donde la presencia del Espíritu de Dios se mueve tan impresionante que la gente es tocada. Y no es eso de que empuje a la gente, porque odio esa parte. Personalmente, odio esa parte de andar empujando a la gente, porque muchas personas se han vuelto reacias al mover del Espíritu Santo porque llegó un predicador que los empujaba. No, no. Yo he tenido la oportunidad de ver cómo Dios, el Espíritu Santo toca a la gente a veces, ni siquiera uno mismo le tiene que poner la mano encima y el Espíritu de Dios los toca. Gente que recibe órganos nuevos, que estaban enfermos de los riñones y literal, ¡pa! El Señor los toca, se paran, van al médico y cuando les vuelven a hacer sus exámenes, tienen órganos nuevos. Eso no lo hemos visto acá. Todavía como tal no lo hemos visto acá. Entonces, fíjese que cuando el apóstol Pablo dice, yo quisiera ir, es porque es necesario que la gente conozca del poder de Dios. ¿Puede decir amén a eso? Y por eso necesitamos extender el reino de Dios. Ministrar los dones. Me parece tan bonito esa parte del compañerismo y bienestar. ¿Por qué lo digo? Porque algunos podrían usar este pasaje que les estoy leyendo, al versículo 13 específicamente, para decirles, bueno, yo quisiera recibir un beneficio, a ver, ¿cuánto me van a pagar? ¿Sí? Y no, Pablo está hablando más bien de cómo crecer mutuamente como creyentes. Versículo 14 al 17, y ahí sí terminamos, perdón. Estoy en deuda con todos, dice, sean griegos o no griegos, sabios o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles acerca de las buenas noticias, o sea, el Evangelio. También a ustedes que están en Roma, versículo 16. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos, los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe. El llamado de Pablo en sus viajes misioneros descubrió un llamado precisamente a los gentiles, perdón, no a los judíos, sino a los gentiles. De hecho, algunos dicen que Pedro fue el apóstol a los judíos, pero Pablo fue ese apóstol a los gentiles. ¿Listo? Y ese anhelo debe estar en nuestro corazón. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, pon ese fuego en nuestro corazón para hablarles de Cristo a la gente. Tenemos que como iglesia tener ese fuego. Y eso de, no, pero es que esto es tan difícil, pastor, eso. Siga compartiendo de Cristo. Amén. No podemos avergonzarnos de compartir el Evangelio. Para muchas personas el Evangelio puede ser locura, pero cuando usted entiende que el Evangelio es la única manera para traer salvación a la vida de una persona, no podemos avergonzarnos del Evangelio. Nuestra justificación ha sido la misma, tanto en el Antiguo Testamento, que era la promesa del Redentor, y ahora la justificación que recibimos por medio de Cristo Jesús. Aquí arranca una de las cartas, vuelvo a decir, donde se fundamenta mucha de la doctrina, mucha de nuestra fe cristiana.